Muy buenas a todos, yo soy Lux y bienvenidos un día más a este canal. Antes de nada, recordaros que os tenéis que suscribir, ¿vale? Que es muy importante, darle al botón y si le dais me gusta y ponéis un comentario, pues ya os amo. Esta vez os voy a hablar de una secta. Primero vamos a hablar de lo que es una secta, que una secta se define como el conjunto de seguidores de una religión o ideología considerada falsa y que puede llegar a ser peligrosa, puesto que conspira en pequeños grupos con objetivos no siempre claros ni positivos. A lo largo de los siglos han surgido millones de sectas. Algunas han llegado a tener miles e incluso millones de adeptos y otras han quedado en pequeños grupos. Cuando pensamos en una secta, yo creo que siempre lo que pensamos es que es un grupo religioso, ¿vale? Pero hay sectas de muchísimos tipos y a lo largo de esta historia estos grupos han ido evolucionando y podemos ver sectas financieras o de salud, por ejemplo. También muchos piensan que las sectas son cosas completamente arcaicas, que ya no existen hoy en día, o que son cosas ajenas y que nunca les puede pasar a ellos. Pero esto es erróneo, ¿vale? Hay algunas sectas que siguen operando a día de hoy y algunas son incluso legales en algunos países y están reconocidas como religión o como empresa. No hay una decisión unánime en todos los países en lo referente a las sectas, cosa que es bastante peligroso. Los líderes de las sectas han tenido fines de todo tipo. Pueden incluso desde sacarles dinero, ¿vale? Hasta matarlos o incluso conseguir que muriesen por ellos. Hoy vamos a hablar de las sectas de este último tipo y dentro de las sectas más conocidas para este último fin tenemos, por ejemplo, la iglesia del Templo del Pueblo, también conocida como Jonestown, que fue fundada por Jim Jones y que consiguió acabar con la vida de 900 adeptos en Guyana, que es una excolonia británica que se encuentra cerca de Venezuela. También podemos encontrar, por ejemplo, la secta Heaven's Gate, que fue creada por Marshall Applewhite y su esposa Bonnie Needles, en la que murieron 39 personas. Y una de las más actuales es la Iglesia de la Buena Vida, donde se han descubierto que el pastor Paul Mackenzie acabó con las vidas de al menos 80 personas en Kenia por huelga de hambre. Y esto pasó a principios de este mismo año, de 2023. ¿Vale? Hoy la secta con la que vamos a profundizar un poquito es la secta de la rama davidiana fundada en 1955 y que tenía sede cerca de Waco, Texas, y que además era derivada del grupo religioso de Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Pero como sabéis, a mí me gusta empezar las cosas desde el principio de todo. Así que, sin más, os dejo con el vídeo. En 1919, Víctor Jutev, un emigrante búlgaro, se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero en 1929 afirmó que tenía un mensaje para todos a raíz de unas visiones que tuvo en las que creyó que había conocido al mismísimo Dios. Para transmitirlo, escribió un libro titulado La vara del pastor, los 144.000. Que era una llamada para la reforma. Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día descubrieron que este libro y rechazaron el libro de forma inmediata, ya que se contradecía con muchos de los principios fundamentales de sus creencias. Es por ello que en 1930 Víctor Jutev y todos los seguidores de este hombre fueron expulsados de la iglesia. Entonces lo que decidieron fue fundar un nuevo grupo que no estuviese vinculado a esta iglesia. Fue entonces cuando en 1935 Víctor Jutev se estableció en un rancho en Waco, Texas, donde fundó su nueva religión que se hizo conocida como la vara del pastor. En 1942 el nombre de su grupo religioso pasó a llamarse los Davidianos, ya que se creía en la restauración del rey David, que es el rey David de Israel. Víctor Jutev murió el 5 de febrero de 1955 en su rancho. Una parte de sus seguidores era muy fiel a sus creencias y continuó obedeciendo a la mujer de Jutev, que se llamaba Florence.
que estaba convencida que el apocalipsis era inminente y reunió a cientos de seguidores en Mount Carmel Center en 1959. Todas las personas que estaban allí reunidas creían que era el fin de todo, que el mundo se acababa y que empezaba el apocalipsis. Pero cuando pues no ocurrió absolutamente nada, porque evidentemente seguimos todos aquí, el grupo de seguidores que había sido tan fiel se empezó a dividir. Algunos de ellos continuaron siendo fieles a Florence Houteff a pesar de que el mundo pues no se había acabado, pero otros se rebelaron y crearon una facción de esta secta. Una de las personas que se rebeló fue Benjamin Roden, quien creó el grupo de los Davidianos de la Rama y se estableció con sus seguidores en Mount Carmel. Ya que estaban allí, pues se establecieron allí. Cuando Benjamin Roden falleció en 1978, le sucedió su mujer Louise Roden, y cuando murió el liderazgo pasó a su hijo George Roden. Pero menos de un año después, Vernon Howell subió al poder y se convirtió en líder de grupo. Pero, ¿de dónde sale este señor? ¿De dónde sale Vernon Howell? Pues bien, antes de continuar con la secta, vamos a ver quién es Vernon Howell y de dónde ha salido. Vernon Wale Howell, también conocido como David Koresh, nació el 17 de agosto de 1959. A partir de ahora me voy a referir a él con el nombre de David Koresh, porque es con el nombre que digamos que se hizo más conocido. También os indicaré cuándo decide cambiarse de nombre, pero para que sepáis todo el rato voy a hablar de él como David Koresh, no como Vernon Howell, ¿vale? Este hombre era hijo de Bonnie Sue Clark, de 15 años, y de Owie Howell, 10 años mayor que ella. 2 meses antes de que Koresh naciera, su padre conoció a otra adolescente y les abandonó. Fue entonces cuando la madre de Koresh empezó a vivir con un hombre alcohólico y violento. En 1963, cuando Koresh tenía tan solo 4 años de edad, su madre le abandonó y dejó al niño a cargo de su abuela, que se llamaba Earlene Clark. Bonnie Sue Clark volvió a por su hijo cuando éste había cumplido 7 años de edad. Cuando regresó, esta mujer ya se había casado con un carpintero llamado Roy Handerman y habían tenido otro hijo en 1968. Koresh declaró que había tenido una infancia muy solitaria y que le habían agredido sexualmente un grupo de chicos mayores cuando él tan solo tenía 8 años. Koresh era disléxico y no sacaba buenas notas, así que abandonó sus estudios secundarios en el penúltimo año. A pesar de que este hombre pues sacaba muy malas notas, con tan solo 11 años de edad ya había memorizado entero el Nuevo Testamento. O sea, flipas. Con 11 años saberse de memoria el Nuevo Testamento. A los 19 años dejó embarazada a una chica de 15 y Koresh declaró que había nacido de nuevo como cristiano en la Convención Bautista del Sur. Se unió a la iglesia de su madre, que era la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí se enamoró de la hija del pastor y mientras rezaba en busca de guía, supuestamente abrió los ojos y lo que encontró en la Biblia es que estaba abierta en Isaías 34, en la que leyó que a nadie le debía faltar una compañera. Convencido de que esto era una señal del mismísimo Dios, le dijo al pastor que Dios quería que tomara a su hija como esposa. Koresh insistió y acosó a la hija del pastor y también, digamos que introducía ideas contrarias al mensaje adventista, con lo cual fue expulsado de la iglesia. En 1981 se mudó a Waco y se unió a los Davidianos, que es donde nos habíamos quedado en esta historia. La llegada de Koresh a la comuna de los Davidianos fue muy bien recibida, ya que tenía mucho carisma. Esto es algo además muy común en los líderes de secta, que tienen muchísimo carisma y son muy inteligentes. Tuvo una aventura con Lois Roden, que si recordáis era la mujer de Benjamin Rhodes, que se había quedado como líder de la secta después de que se muriese su marido. En ese momento Koresh tenía 20 años y ella tenía más de 60. Koresh lo que quería con esta relación era tener un hijo con ella, que supuestamente sería el elegido, pero claro, cuando murió, Josh Roden fue quien se quedó con el liderazgo. Además, si os dais cuenta, o sea, ella tenía 60 años, era prácticamente imposible que ella se quedase embarazada, ¿vale? Con 60 años es
yo qué sé, o sea, es que es súper difícil, ¿vale? O sea, es prácticamente imposible. George y Courage empezaron a tener muchos conflictos entre ellos y rápidamente Courage se llegó a ganar la lealtad de la mayoría de la comunidad. Como George Roden lo que quería era recuperar el poder, ideó un plan para, digamos, conseguirlo. Lo que hizo fue desafiar a Courage a ver quién de los dos tenía un poder divino. Así que le desafió a resucitar a los muertos. Sí, me estáis oyendo bien, a resucitar a los muertos. Para ello quiso sumar un cadáver para demostrar quién era más poderoso. Esto evidentemente es ilegal. Así que Courage lo que hizo fue aprovechar esta oportunidad de la exhumación de cadáveres para intentar presentar cargos contra George, pero no tenía pruebas. Aunque Courage tenía, digamos, la simpatía de muchos de los seguidores, todavía no era el líder oficial de la secta, por así decirlo. Como lo denunciara a George para que fuera a la cárcel, pues no le había salido bien, el 3 de noviembre del 87 decidió llevar a cabo una incursión. Courage, con 7 de sus seguidores armados, echaron a Josh Roden del rancho y se hizo con el poder de los davidianos, es decir, que como que montó un pequeño golpe de estado dentro de la secta. Según Courage, el objetivo era conseguir pruebas de que Josh Roden estaba cometiendo actividades ilegales. Cuando se hizo el juicio, se determinó que los seguidores de Courage eran no culpables. Sin embargo, no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el caso de Courage. Después del veredicto, Courage invitó a los fiscales a tomar un helado en su rancho. Es en este punto cuando se puso el nombre de David Koresh. Este nombre viene del rey David, que ya hemos hablado anteriormente de él, ¿vale? Y de Koresh. Koresh viene de Ciro el Grande, que es también un personaje bíblico. Koresh es la versión hebrea de Ciro. En 1989, Koresh usó este poder espiritual como líder de la secta para tomar varias esposas espirituales. Algunas de ellas que tenían incluso tan solo 12 años de edad. Se suponía que quería crear un nuevo linaje de gobernantes mundiales. Esto generó alegatos de abuso infantil que contribuyeron al asedio de la ATF, que veremos más adelante. A los 33 años llegó a tener incluso 15 esposas a la vez. La secta crecía día a día. Tenemos que tener en cuenta que Koresh era un gran conocedor de la Biblia y un gran manipulador, cosa que usó para convencer a sus seguidores y conseguir su lealtad. David Koresh estaba convencido de que el fin del mundo estaba a punto de llegar. Es por ello que había empezado a comprar y almacenar multitud de armas. Hizo una compra de armas de $250.000 para prepararse para la llegada del mal en el juicio final. Enseñó también a sus seguidores, digamos, a usarlas. Los movimientos de Koresh no pasaban desapercibidos en Texas. Incluso un medio de comunicación había tenido a un infiltrado en la secta. Publicaron artículos sobre el abuso de menores de Koresh y que era una secta pseudo-religiosa. En 1992, el FBI, después de recibir información de que estaban almacenando armas en el rancho, decidieron abrir una investigación. Al final de ese año sospechaban que habían convertido armas semiautomáticas en automáticas, cosa que es ilegal. Confiscaron una caja del correo que iba hacia los davidianos y al abrirla descubrieron un montón de granadas. Sacaron fotos y volvieron a cerrar la caja y aquí no ha pasado nada. Gracias a esto consiguieron una orden de allanamiento. El día antes de los hechos, David Koresh había reunido a un gran número de adultos y de niños y los decidió armar y entrenar para convertir el rancho en una fortaleza inexpugnable. El 28 de febrero del 93, la ATF, que es el Departamento de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de Estados Unidos, organizó una redada en el rancho, con la excusa de que estaban traficando con armas de forma ilegal. 4 agentes y 5 davidianos acabaron muriendo. Los agentes se habían infiltrado en el rancho en camiones que estaban camuflados como camiones de ganado y no se sabe, ¿vale? Esto no se sabe cómo empezaron los disparos, si fueron los agentes de la ATF o si fueron los davidianos. Y tampoco se sabe por qué sucedió. Muchos medios de comunicación se desplazaron al rancho en el momento que se enteraron de este tiroteo. Y fueron estos medios quienes lo bautizaron como el Rancho del Apocalipsis. A través de la cadena CNN, David Koresh habló de los 7 sellos del Apocalipsis.
Los periodistas le preguntaban sobre la incursión que habían sufrido por la mañana y sobre la presencia de la ATF en el rancho. También le preguntaron por los heridos, los muertos y si pensaba entregarse. David Koresh dijo que él mismo estaba herido y que habían matado a una de sus hijas, y que había varios muertos y heridos en su grupo, y que no pensaban entregarse, para continuar hablando sobre el fin del mundo y las profecías bíblicas. El objetivo de Koresh era aprovechar la CNN para difundir su mensaje y su supuesta verdad. David, que era el Cordero de Dios según él y el elegido para romper los 7 sellos del Apocalipsis, que al abrirlos se desataría el apocalipsis en el mundo y que los davidianos en ese momento estaban a punto de abrir el 5.º sello. Desafiaba a los líderes religiosos y a los expertos de la Biblia de todo el mundo a desplazarse a Texas para debatir con él. Les retaba a tratar de igualar sus conocimientos y su comprensión sobre los sellos del apocalipsis. Esta entrevista con la CNN duró 45 minutos. Debido a que el rancho era una fortaleza, los agentes decidieron retirarse y hacer contacto con Koresh. El FBI tomó el mando del asalto poco después del tiroteo y durante los 51 días que duraría el asedio. Durante este tiempo intentaron presionar a los miembros de la secta para que se rindieran. Durante estos 51 días murieron miembros del FBI y de los davidianos. De vez en cuando se conseguía un alto el fuego para intentar mediar y acabar con este conflicto, pero ninguna táctica daba resultado. Los federales no solo utilizaron armas de fuego, sino que también usaron gas lacrimógeno y también recurrieron a lo que se conoce como guerra sucia. Cortaron la luz, el agua y el suministro de alimentos, y además por la noche iluminaban la zona con potentes reflectores para impedirles dormir, y también usaron amplificadores para hacer llegar sonidos como quejidos de cerdos dentro de un matadero, y también repitieron día y noche la canción These Boots Are Made Walking de Nancy Sinatra. Los davidianos se comunicaban con pancartas para pedir ayuda a personas que no estuvieran vinculadas con el gobierno. Cuando David Koresh fue herido en un costado, sus seguidores más fieles intentaron negociar con el FBI. Grabaron unas cintas donde se veía a Koresh sentado rodeado de niños que preguntaban directamente a la cámara si vendrían a matarlos. David Koresh convenció a sus seguidores para que se inmolaran el 19 de abril. Varios agentes del FBI aseguran haber visto a través de las miras de sus armas cómo 2 hectáreas se prendían fuego en los alrededores del rancho. David Koresh decía: sentaros y esperar sencillamente hasta ver a Dios mientras las llamas devoraban el rancho. La tragedia empezó a las 5:30 de la mañana después de que el FBI se comunicara telefónicamente con el rancho diciendo del inminente asalto para exigir que se rindieran. Después de media hora sin recibir respuesta, se movilizó un tanque hacia el extremo oeste del rancho para penetrar en la pared y arrojar gases lacrimógenos. Los davidianos respondieron disparando, pero los agentes no contestaron al fuego. Se acercaron al rancho y lograron derribar uno de los muros. Algunos miembros fueron arrestados, pero la mayoría de ellos seguían en el rancho mientras el ataque era transmitido por televisión. El gobierno declaró que el incendio fue provocado por el mismo Koresh como un intento de autolítico, pero otros dijeron que fue causado por las granadas de gas inflamable que el FBI arrojó dentro del rancho. El FBI negó la entrada a la prensa al complejo incluso después de que todo acabase, lo que para muchos digamos que supuso que empezaran a cuestionarse las acciones que había tomado el FBI, aunque el FBI lo que decía es que seguía habiendo bombas dentro y que era peligroso. El balance final fue de 86, aunque nunca existió un número oficial. Se cree que algunos murieron por la entrada del tanque y que otros murieron por los gases de las bombas. Solo 7 hombres y una mujer lograron sobrevivir. Según el FBI, el objetivo es que los davidianos se rindieran, pero que por culpa del incendio provocado no fue posible. El presidente Bill Clinton se vio obligado a asumir la responsabilidad del trágico final del suceso. Actualmente hay una nueva rama de los davidianos en la zona, pero son completamente diferentes a la original.
Eso no quiere decir que no sean una secta, aunque sinceramente desconozco esta información. Como os he dicho, a lo largo del tiempo ha habido mogollones de sectas. Quizá lo más impactante de este caso es la violencia, porque estamos hablando de un asedio, ¿vale? Un asedio que duró 51 días. Pero claro, es que tampoco, poneos en la situación de las fuerzas de autoridad, ¿vale? De Estados Unidos. Tienes a un señor que no está muy bien de arriba, ¿vale? No está muy bien y está almacenando un montón de armas, un montón de granadas, bombas, porque cree que el apocalipsis viene ya y necesitan esas armas para defenderse del mal provocado por el apocalipsis. Que es una situación bastante compleja. Yo la verdad no sé cómo se actuaría a día de hoy, sinceramente. A ver, sí que es cierto que a lo mejor lo del tanque pues fue un poco desproporcionado. No voy a opinar porque tampoco sé de tácticas militares, ¿vale? Pero es increíble que lo de este hombre. Es que este hombre pues tenía un harén para crear líderes mundiales y traficaba con armas, y que es un caso bastante surrealista, pero es un caso real y hay sectas a día de hoy, ¿vale? Hay sectas a día de hoy. Tenemos que tener cuidado en qué grupos nos metemos, porque aunque, como he dicho al principio del vídeo, pensamos que las sectas son solo de origen religioso, no es así. Hay sectas que son para hacer una estafa piramidal, que son con fines financieros, con fines de salud, gente que te promete la cura a cierta enfermedad que no existe o cosas así. Y creo que hay que tener mucho cuidado porque sobre todo estos líderes de sectas, estos grupos se aprovechan de gente en sus momentos más vulnerables. Y muchas veces a lo mejor por desesperación, porque estamos buscando una respuesta, dinero, una cura, estar dentro de algo, pues podemos caer en estas manipulaciones. Ninguno estamos libres de caer en un grupo de estos, ¿vale? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos a las señales. Si nos empiezan a intentar pues separar de los nuestros o demás, pues hombre, son señales red flags, ¿vale? Son señales de alerta. Pero decirme, vosotros qué pensáis de este caso, ¿lo conocíais? Me imagino que sí. Dejármelo en comentarios y si no lo conocías, pues me dices tu opinión. Y no sé, decirme qué más tipos de sectas conocéis aparte de las que he mencionado. Y si te ha gustado este caso de David Koresh y la secta de los Davidianos, que es un ejemplo de cómo el fanatismo y el poder pueden conducir a consecuencias devastadoras, te recomiendo este otro, el caso de Shoko Asahara y la secta de Aum, responsables de uno de los atentados más impactantes de la historia de Japón, manipulación, control mental y un ataque con gas sarín que conmocionó al mundo. Y recuerda, mantente siempre vigilante.